¿No? Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Y vos habías anunciado que íbamos a charlar con Federico López Castromil, de López Castromil Propiedades. Bueno, y también uno de los que trabajó mucho por el tema de la ley de alquileres que se sancionó el año pasado. El año pasado, el en medio de la pandemia. Con la pandemia me perdí. Que no han encontrado mucho beneficio para ninguna de las dos partes, claro, ni para el locatario ni para quien alquila. Así que ahora le vamos a preguntar directamente a Federico, frente a esta posibilidad de abrir el debate, ¿qué le parece a él? ¿Qué es lo que hay que modificar? O si directamente se puede plantear una ley nueva. ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes. Hola, chicas, ¿cómo están? Gracias por llamar. No, al contrario, Bien, gracias por atendernos, Federico. No, por favor, un placer. Bueno, a ver, el tema es que cuando hay un exceso de regulaciones, en general se restringe lo que sea, lo que se está regulando. Eso creo que pasa en todos los ámbitos y el ámbito locativo no es una excepción al tema. Hubo un exceso de regulaciones entre un decreto presidencial de suspensión de desalojos, congelamiento de los alquileres, la ley de alquileres en sí misma. Se hablaba de la posibilidad de poner un impuesto a la vivienda ociosa, y todo esto en un ámbito donde la rentabilidad es pésima, es muy baja. Ya hace muchos años la rentabilidad es muy mala. Sumado a eso, una inflación enorme y una devaluación galopante. Obviamente el cóctel es una salida, una trampa mortal que iba a terminar en esto. Hay algunos fijos en una inflación alta, iba a terminar en donde nadie esté conforme. Distinto hubiese sido si la inflación hubiese sido descendente, cosa que no sucedió. Y bueno, igualmente hay una cuestión de idea ideológica de determinar si tienes que fijarle un índice a las partes o tenés que respetar la autonomía y la voluntad de ellas. Yo soy partidario siempre de dejar al librado a las partes esa parte de la discusión. Hay muchas cosas que tenés que dejar que las partes se pongan de acuerdo. Por supuesto. Nunca es bueno y que alguien te indique que tenés que hacer entre dos particulares, pero en un contexto como el que estamos viviendo, porque obviamente además, termina dando la razón a los que penábamos. Claro, ahora digo, pensar que en algún momento la inflación en Argentina iba a bajar o iba a mantenerse baja, la verdad es que es bastante loco, porque nunca fuimos así, no vivimos en un país así. Entonces ya se sabía que iba a ser un problema pagar esos alquileres dependiendo siempre de la inflación, ¿no? Porque los números, hoy a la hora de una renovación tenés que hablar de arriba del 50% y es muchísimo. Por eso digo, se terminan dando estos acuerdos por fuera de los contratos, porque no le sirve a ninguna de las partes. Igual, cuando tenés una inflación alta, es como si me preguntaras qué solución tenemos ante los créditos hipotecarios. Cuando tenés una inflación así, yo creo que no hay solución posible para que las dos partes estén de acuerdo. Así lo dejes librado a las partes, no lo dejes librado a las partes, le pongas venga un Dios y te diga que tenés que regular, claramente se hace imposible para el inquilino. Y se hace y deja de tener sentido, porque nunca ni alcanza la inflación y encima con una rentabilidad pésima para el propietario. Entonces, sumado a la incertidumbre jurídica que tenemos, sumado ¿cómo se llama?, a cepo cambiario, a la posibilidad que tenés en un mundo globalizado de invertir en un minuto por internet en cualquier otra cosa que te deja mucho más rentabilidad. Entonces, la realidad es que no hay, acá si vos querés favorecer la oferta, tenés que trabajar en la oferta y no en los precios. Acá se trabajó en tema de valores, cuando vos tenés que trabajar en darle... Qué distinto sería si vos le das incentivos, le das desgravación impositiva a los propietarios para que se incentiven y pongan propiedades con alquiler con destino habitacional en oferta, que le das un blanqueo de alquileres, que le das un blanqueo como fue los sedines, para que la gente pueda invertir y al mismo tiempo mejores la rentabilidad. Pero acá eso es hablar en chino, eso es imposible, lo hemos pedido 1000 veces y lo peor es que todas las fuerzas políticas, no todas, pero por lo menos las dos dominantes de los últimos 4 años en ningún momento estaban de acuerdo en que tenían que ir por un lugar de regulación.
que entonces cuando estás ahí, una ley iba a haber. Entonces yo escribí 600 comentarios de los 25 proyectos de ley que hubo. Claro. Escribí hasta comas. Hay cosas que son... A ver, yo por ejemplo transmitía por qué, que esto no es por la ley esta, porque en la ley anterior tampoco estaba, que no se le permite a un inquilino si quiere pagar adelantado un contrato, que podría, ¿por qué le prohíben eso cuando hay veces que se vende un departamento y alguien quiere pagar adelantado un contrato que le bajen en un valor o algo? No se permite, no te lo permiten hacer. Hay muchas cosas que no se entiende por qué se prohíben. Y al mismo tiempo también entender que dentro de los 23 artículos de la ley hay cosas positivas, porque hubo cosas positivas. Lo que pasa es que todo lo borra con un plumazo cuando tenés una inflación del 50 y pico por ciento, tenés un solo índice y un contrato a 3 años. Claro. Entonces, bueno, por eso también quieren todo reducir, ¿no?, los años de contrato. En vez de ser 3, quieren reducirlo. Y cuando vos tenés mucha inflación y mucha incertidumbre, siempre tenés que hacer las cosas más cortas, porque cuanto más largo plazo tenés en un lugar donde no mirás para los costados y no sabés qué va a pasar al día siguiente, y, a ver, entiendo que en algunos países sucede que hay contratos de mucho más largo plazo, pero es otra realidad. Otra realidad, otra situación. Entonces, a ver, por eso, y es muy difícil en algo donde hay tantos intereses distintos, porque yo, como decían ustedes, yo trabajé mucho en estos años. Sí, que obviamente, lo sabemos. Para mí hay muchos artículos que están mal. No solamente estos dos, el artículo de las garantías está pésimamente redactado. Sí, hay cosas que están técnicamente mal, que la gente se aburriría, pero para mí no están bien. Pero bueno, también entender que cuando hay muchas partes en juego, donde vos tenés inquilinos, propietarios, asociaciones, AFIP, administración de empresas, seguro de caución, fianzas, inmobiliarios, donde a nosotros se nos discutía si nos querían poner que éramos mandatarios de los propietarios o que éramos representantes de los propietarios, cuando nosotros, nuestro trabajo y nuestra función y nuestro rol es intermediar entre las dos partes. Eso es el vehículo. Bueno, pero sabés que se discutió mucho en esta ley. Para nosotros fue un logro enorme que se haya logrado plasmar que nosotros, que confirmen que somos intermediarios entre dos partes y que al mismo tiempo nos dieron una incumbencia locativa, que en caso de que un tercero intermedie en un contrato de locación, que no pueda ser un abogado o un conserje, sino que tenga que ser un profesional inmobiliario. Entonces, eso, por ejemplo, salió bien de la ley. El tema del domicilio electrónico me parece que es mucho más moderno, de poder notificar por domicilio electrónico en los casos que uno quiera. El tema de los contratos comerciales, que puedas dejar librada la parte de las indexaciones. Hay algunas cosas positivas en algunas cosas en la ley, pero claro, todo lo va a arruinar el tema que lo que a las partes le importa, que es el tema de cuánto cobra por el alquiler y cuánto paga por el alquiler. Ahora, Federico, por tu experiencia, ¿no?, en el mercado hoy por hoy, ¿está, digamos, el propietario está cerrando con llave esa propiedad y no la alquila por esto justamente que está pasando? Está sucediendo que deja de tener sentido el alquiler para el propietario, con mucho dolor, porque para mí es mi profesión, lo hago, es una profesión que amo. Lo hago de que salía más caro el teléfono que el departamento y me encanta lo que hacemos, pero la realidad es que empezás a dejar de tener sentido en tener propiedades en alquiler cuando la rentabilidad es casi nula, y al mismo tiempo lo único que hacen es generar incertidumbre. Primero anuncian y después piensan. Primero dicen vamos a cambiar la ley de alquileres, y esto fue en noviembre, diciembre, y todavía es como que piensan en voz alta. Y después dicen, vamos a sentarnos a ver qué hacemos. ¿Por qué no te sentás primero a ver qué haces y después anunciás? Pero es una falta de a ver, pero es lo básico. Entonces, cuando vos ves que son tan improvisados, te vas a meter ahí. Entonces, eso es lo que duele para nosotros, que nos encanta la profesión, que vos me preguntás invertir en otra cosa y no sabría, ¿entendés? Porque lo mío no son las acciones, no son los bonos, no son otra cosa que no es los departamentos. Entonces, pero para lo que es la renta en alquiler, duele que se esté manejando de esta manera hace muchísimos años, porque esto no es de este gobierno solamente.
Esto viene desde toda la discusión de la ley de alquileres. Yo estando desde adentro les digo que esto, de hecho lo anunció Macri en Quinta de Olivos y lo continuó al frente de todos. Esto es una cuestión donde ya no es una cuestión política, ya es una cuestión ideológica de querer de meter un populismo innecesario que termina en estas situaciones. Pero bueno, nosotros tratamos siempre de llevar nuestra voz y nuestra experiencia. En algunas cosas nos han escuchado, como en esto de la parte nuestra del artículo 1351, que habla de la intermediación inmobiliaria, y en otras no. Y bueno, pero también los entiendo, ¿no? Porque digo, ¿cómo haces cuando tenés 50 tipos diciéndote lo que tenés que hacer? Claro. Y todos decimos cosas distintas. Entonces, a veces yo tomé lo que a nosotros, un poco lo que nos correspondía y después, bueno, hay cosas que tienen que seguir propietarios e inquilinos, pero me parece que va a ser difícil la discusión que se va a generar, porque yo ya la viví. Ahora hay una situación distinta que creo que estamos viviendo hoy, que no se vivía hace 4 años atrás, que post pandemia, y hay mucho aire liberal en el Congreso, con López Murphy, con Tetaz, con Esper, con Milei, donde quizás, y con esto de la pandemia, estar encerrado, esta búsqueda de libertad hace que empiecen a haber otros vientos, donde empiezan a quizás entender que está bueno dejar que el mercado trabaje. En el mercado me refiero a propietarios, inquilinos, que a veces se ponen de acuerdo, y nosotros, en nuestro rol de llevar ese punto de reflexión y de acompañar a las partes, nos hemos arreglado siempre muy bien, y no teníamos un problema previo a la ley. Pero bueno, es un buen la avance, determinación de hacer una estaba. Claro, es un buen avance poder tener esta posibilidad de debate, que esto, como vos planteabas, se ha probado a ver si funcionaba. Ya llevamos año y medio, un poco más, de prueba. Evidentemente no todos quedaron conformes. Acá me parece que el principal perjudicado fue el inquilino, con que se encontró a veces con alquileres de, no sé, un monoambiente de 40.000 pesos y tuvo que regresar en muchos de esos casos a una vivienda familiar, a compartir espacios con otros, porque resulta económicamente imposible. Entonces, volver a poner el debate sobre la mesa para ver si se le encuentra una solución es un avance. Ojalá se pueda encontrar. Sí, igual no lo vas a resolver esos problemas con el cambio de la ley. El cambio de la ley para mí es mucho más técnico y mucho más ideológico porque la realidad es que por más que vos abras el juego con una inflación del 55%, el propietario quiere tener la misma capacidad de compra de cuando vos arrancaste con el alquiler, y el inquilino no puede pagar nunca lo que vale la inflación. Entonces, esa solución no la vas a encontrar, porque vas a tener o un propietario con una rentabilidad horrible, o vas a tener un inquilino que no puede llegar a pagarlo. Entonces, si vos no resolvés la inflación, es lo que va a suceder con los créditos hipotecarios, que se hacen 4 o 5 y no se hacen más. Entonces, la realidad que acá, y también mejorar la rentabilidad y mejorar. Y yo creo que podés armar un golpe de shock con algunas medidas, pero tenés que tener la voluntad política de hacerlo, de darle los edines que funcionaron bastante bien en su momento en el 2014, cuando también había un problema serio con respecto a los créditos hipotecarios, tratar de darle un blanqueo a los propietarios, tratar de mejorarle la rentabilidad con desgravaciones. Pero no está esa política, y no se dan cuenta que la rentabilidad yo había hecho un estudio, mira, el 6 de noviembre del 2019, cuando fue la aprobación en la Comisión de Legislación General, que en Argentina daba el 2,51 de promedio anual la rentabilidad, y en toda Latinoamérica daba el 6, 7, 8%. Es decir, imagínate ¿quién va a decidir decir invierto en algo que te deja tan poco? Y después de eso tenés que empezar a pensar en toda la parte impositiva. Obvio. Te deja muy poco. Bueno, Federico, muchísimas gracias por la charla, por la explicación. Obviamente te vamos a volver a llamar, y en cualquier momento te voy a pedir un cuartito en tu casa, porque yo me parece que no. Así que te voy a alquilar un cuartito, no voy a llegar. Bueno, te mando un beso enorme. Espero verte pronto, Federico. Chicas, igualmente. Muchas gracias. Y bueno, sí. Me lo tomo con un poquito de humor.
Sí, hay que tomarse con humor y creo que tenemos que escucharnos todos porque, Sí, porque totalmente. hay mucho. Es lo que decía Mercedes, el tema de los inquilinos es complicado y es lo que más preocupa porque es toda la situación, no solamente los alquileres, pasa con la comida, pasa con el cierre de fin de mes, con todo, las expensas. Entonces es tremendo, pero bueno, ahí estamos y ojalá se llegue a un punto más de consenso y de encuentro, por lo menos dar un paso más. Ojalá. Gracias, Federico Castromil. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, tema complicado, que siempre, que ¿no? rápida estuviste pidiendo un cuartito.